Yo creo que estamos viviendo en sociedades que cada vez más, digamos, están enfrentando, digamos, focos que provocan pánico, que provocan miedo. Y yo creo que es un aspecto de, digamos, de las sociedades que Deleuze llamaba sociedad de control. Un nuevo arte de gobernar que es finalmente prevenir, anticipar. La anticipación es siempre sinónimo de, digamos, tiene una connotación alarmista. Para finalmente justificar y legitimar una política de seguridad, tienes que provocar, digamos, gérmenes de miedo, convencer de la amenaza. Se necesita cada vez más ficheros. Y cada vez más ficheros que se interconectan para finalmente vigilar, digamos, a los reales focos de intranquilidad. El riesgo mayor, la apuesta mayor de esta tendencia es que son sociedades que se transforman en sociedades de delación. La invención de la primera, digamos, medida de vigilancia que afectaba finalmente la dignidad del ser humano son las huellas digitales. Es a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la justificación, la legitimación es que finalmente, para generalizarla a partir de los delincuentes a toda la población, es que te facilitaba la vida. Con eso, tú podías ir al banco, asegurarte y finalmente tenía un documento infalsificable. Esta lógica se ha conjugado con también la inseguridad creada en la gente. La gente crea que la tecnología va a resolver el problema de la inseguridad. Tú no puedes despegar esta cuestión de la tecnología de seguridad de las otras tecnologías. Una de las conclusiones a la cual llegó es que a cada crisis, que sea una crisis política, económica, a cada crisis aumenta la inventividad en materia de vigilancia. Así que tú puedes seguir la problemática del fichero, de la tarjeta de identidad, de las medidas biométricas, ahora ADN, test biométrico, etc., lo que se llama huella genéticas, su evolución en función de las crisis que ha conocido la sociedad democrática. La cuestión de las tecnologías de la seguridad forman parte también de esta zona de sombra que raras veces está problematizada por el conjunto de la ciudadanía. ¿Tú entiendes? Y mira, el caso que conozco mejor es el de Francia. Cuando tú miras quiénes realmente tienen una reflexión sobre eso, una reflexión que no sea solamente, digamos, discursos orwellianos, son los magistrados que ven que paralelamente, eso es lo que hay que no olvidar tampoco, que paralelamente al avance de las tecnologías de seguridad, hay un avance y una reforma total del sistema penal, de las leyes, por ejemplo, sobre la detención de los menores, etcétera, etcétera, etcétera. Son asociaciones o movimientos de internautas que se dan cuenta que Internet también es una apuesta y también un lugar donde es susceptible de actuar la lógica de la vigilancia,
porque pueden, digamos, registrar sus datos, cruzarlos, etc. Y, digamos, las asociaciones, los movimientos de defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se exige de los migrantes postulantes a venir a Europa o a Francia, digamos, tomar el ADN para vigilarlos, ¿tú entiendes? Ahí protesta, de repente, se vuelve una protesta importante en la sociedad. Pero una vez terminada esta actuación de los colectivos, muchas veces desaparece. Entonces, el problema de nuestras sociedades es que se necesita cada vez más una crisis creada o no, un evento para finalmente que se utilice este elemento para finalmente que la gente se dé cuenta del desafío que representa. La toma de conciencia solo puede venir a partir de los individuos, cuando están directamente afectados por esta situación. ¿Tú entiendes? Porque las conciencias políticas no se crean desde arriba. Somos, digamos, parte también del problema. Parte del problema. Porque finalmente, de un momento u otro, participamos cada uno a este sistema de violencia. Porque no participarlo implicaría finalmente realmente de rechazar todas las ocasiones en que nosotros caemos en la servidumbre voluntaria. El problema no es la eficacia o no la eficacia de las tecnologías. Es que te crea un marco mental. ¿Tú entiendes? Un marco mental y un marco institucional que hace que poco importa si es eficaz o no, estás frente a una nueva institucionalidad. Y esta nueva institucionalidad es finalmente que tú gobiernas a partir de la trazabilidad de los actos y de los individuos.